hay resabios. Por ejemplo, ¿por qué cuando los chicos se tapan con las sábanas por el cuco, el monstruo del closet? Porque esto está dentro de nuestro software evolutivo. Cuando vivíamos en las praderas, en las sabanas, en grupos chicos, protegernos debajo de ramas, de hojas grandes, todo era una forma de que los predadores no nos encontraran. Y todavía instintivamente nos sentimos como blindados del cuco porque tenemos una sábana que nos separa del monstruo, del asesino, y es instintivo, está en la parte más profunda del cerebro. O a veces esconderse también. Pero también vieron eso cuando, no sé si les ha pasado alguna vez que están semidormidos y les parece como que se caen de golpe y se sobresaltan. Y eso viene de cuando estábamos en los árboles. Varios científicos en el mundo descubrieron que teníamos para protegernos de los predadores que tener esta habilidad. Y eso quedó muy grabado profundamente en el software nuestro. Y también tenemos de nacimiento, ya venimos en el software con miedo a las serpientes, miedos a las arañas, porque evolutivamente fue cargándose en nuestro software evolutivo. ¿Y cómo lo aplicamos? Por ejemplo, hay resabios, el hipo. Tenemos todavía un músculo en la planta de los pies que sirve, está atrofiado, pero lo tienen los simios. La piel de gallina es un resabio también evolutivo, ya no tiene sentido. Tenemos un tercer párpado, un resabio de tercer párpado. El poder hacer flexiones de brazos y hacerlo con capacidad tiene que ver con también evolución nuestra, los músculos que tenemos todavía en las orejas y que algunas personas se llama atavismo cuando aparece un resabio evolutivo hoy en una persona. Hay personas que ustedes han visto en internet, nacen con un pequeño rabo, hay gallinas que nacen con dientes, cuando algún gen se activa erróneamente, que estaba obturado, que estaba cancelado o atrofiado. El coxis, los órganos vestigiales como el apéndice, que ya no tienen sentido. Bien, rapidísimo. Tenemos bonobos y chimpancés. ¿Cuál es la diferencia? Estamos más emparentados con los bonobos. En la evolución, ustedes saben que la evolución hace que quien está separado, como en las Islas Galápagos, Charles Darwin descubrió que como las islas están separadas, había mucha diferencia entre las aves, las tortugas de cada isla. ¿Qué sentido tenía? Simplemente la separación hizo que siguieran evoluciones separadas. El río Congo, en el África, el río Congo separó a los bonobos de los chimpancés. Los chimpancés son más agresivos, más rústicos. Los bonobos son más amorosos. Son sociedades matriarcales. La mujer no son nada machistas, hacen sexo como hacen el amor casi los humanos. Hacen el sexo cara a cara. Es fantástico estudiar esta especie de los bonobos y vamos a descubrir, nosotros hemos descubierto, no es el tema de hoy, pero más de 115 comportamientos similares del bonobo con el ser humano actual en sociedad. No estoy hablando del ser primitivo, en la tribu, estoy hablando hoy, siglo XXI, México DF. Muy bien. Y acá tenemos un cuadro de un famoso ilustrador francés que dice: comer, sobrevivir, reproducirse, comer, reproducirse y sobrevivir, comer, sobrevivir, reproducirse, comer, sobrevivir, reproducirse. Acá estamos nosotros preguntándonos cuál será el sentido de la vida y de la existencia. Y aunque los neguemos, nos pongamos de espalda, vamos a descubrir que tenemos todavía, nuestro cerebro con respecto a este señor no ha cambiado mucho. El cerebro no ha evolucionado demasiado. Tenemos casi la misma estructura y también tenemos comportamientos parecidos a otros seres vivos. En un cardumen se hacen experiencias hoy en universidades americanas, se estudia el liderazgo humano a través del liderazgo en los peces. Como un liderazgo de un político, ¿sí? Por ejemplo, se ve que hay una especie de laberinto de agua y suelto peces. Luego traigo peces nuevos y a uno de los peces, primero, el día de ayer, lo entrené para que sepa por qué camino del laberinto llegar a donde está la comida. Y al día siguiente lo suelto con los nuevos que no saben, no tienen ni idea de dónde está la comida. El que sabe rápidamente llegar a la comida, todos los demás lo empiezan a seguir.
Es decir, cuando alguien tiene ideas claras, es eficaz, avanza, la gente te tiende a seguir. Pero ahora, sorpréndanse. Cuando el pez que toma la iniciativa, que ya sabe dónde está la comida, empieza a solamente irse solito a buscar la comida y no se vuelve si otro está herido o pasa algo, ese pierde el liderazgo. O sea, hay una gran dosis, incluso en los peces, de valorización de la solidaridad del líder con sus liderados, que tiene que ver con la efectividad de ese líder. No sé si saben quién es Georges de Mestral. Era un señor que en Suiza iba caminando con su perro de cacería un día y cuando volvió a su casa, vieron que cuando vas por el campo se te pegan unas especies de semillas y que es difícil de sacarla de la ropa, ¿no? Es de esa planta, el Arctium bor. La historia es famosa de Georges de Mestral, porque llegó a su casa y le generó mucha curiosidad ese día, a ver qué era lo que se enganchaba tanto. Y lo que descubrió con el microscopio es que había unos pequeños bucles que se enredaban con las ligas, con las fibras del tejido de su pantalón de mezclilla. Entonces dijo, ¿y si esto lo reproducimos artificialmente? Y se fue a una empresa, lo propuso, demoró, muchos le cerraban las puertas, hasta que Velcro decidió invertir y hacerlo millonario a este señor. Ahora, ¿por qué traigo a cuento esto? Lo traigo a cuento porque en un libro que estamos lanzando este año, yo estoy, digamos, haciendo una similitud entre ganchos y fibras con el comportamiento de la persona y con cómo nosotros podemos enganchar el cerebro de la gente, hackear el cerebro de la gente, enganchando lo que ya por naturaleza existe en el cerebro. Ejemplo, tenemos un bucle, así lo llamamos en mi libro, de aparente cuidado y protección. Esto se ve en muchos seres vivos. Cuando un perro es cuidado por un amo, el amo le puede pegar y el perro vuelve a casa. Porque el sentirse que tú eres el proveedor, que tú eres el que lo cuida o el que se muestra como el protector cuidador, hace un efecto de sumisión en varias especies mamíferas. El ser vivo que recibe señales de ser cuidado, protegido, defendido por otro ser, desarrolla instintos de reciprocidad, lazos de reciprocidad, que pueden llegar a una sumisión irracional. Hay palabras en ciertos idiomas que no existen en otros idiomas. Por ejemplo, en portugués usamos saudades. Es una especie de nostalgia, todo, pero no tiene traducción en el mundo. Saudades do Brasil. Bakushan en Japón. Es una palabra que se usa muy común en Japón para decir que es una mujer atractiva por detrás, cuando la ves por detrás es un poco machista y feo eso, pero que por delante cuando la ves no es muy bonita. En japonés. Karelu, marca que deja la ropa muy ajustada cuando te la sacas. Purik, en Indonesia, volver a casa de los padres después de una pelea con el marido. O sea, cada idioma tiene palabras que no se traducen en ningún otro idioma y que representan un concepto muy claro. Y en Japón existe amae, expresión japonesa que significa entregarse infantilmente a alguien que nos cuida, quedando sumiso y obnubilados. Cualquier parecido con la realidad en política. El síndrome de Estocolmo tendría una explicación en este bucle. Cuando te tienen secuestrado, pero uno de los secuestradores te habla, te contiene un poco y termina el famoso síndrome de Estocolmo, donde el secuestrado termina defendiendo casi los intereses del secuestrador o se enamora del secuestrador y hasta lo defiende en juicio, etc.
Siempre es importante entonces pensar en el otro. Acuérdense de Dale Carnegie. Este es el primer libro de autoayuda de la historia. Ya tiene infinitas sobreediciones. ¿Qué decía Dale Carnegie en resumen del libro? En cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Haga que las otras personas se sientan importantes. Aquel que está hablando con usted, estás en una reunión, en un meeting, en una junta, haz siempre que la persona que está frente a ti se sienta importante. Y hazlo sinceramente, mirando a los ojos. Segundo, tórnese una persona mejor cada día y un mejor profesional cada día. Crece cada día. Aprende un 1% más de lo que tú estudias o en lo que tú te estás especializando. Hay políticos que se están especializando en medio ambiente, otros se están especializando en cuestión de derechos humanos, otros políticos se están especializando en economía. Bueno, aprende un 1% más por día sobre ese tema. De esa manera, en un año vas a estar un 365% más capacitado. Tercero, no critique, no condene, no se queje, no reclame. La gente se aleja de personas así. Puede que por interés te sonrían y te aplaudan, pero es repulsivo, alejador. Demuestre aprecio sincero, sonría y mire a los ojos y sea buen oyente. Consejos fabulosos para nuestra actividad. Dale Carnegie. Vamos al segundo bucle. Bucle de aprobación de la manada. El gran ahorrador de energía es el cerebro. El cerebro busca atajos para tomar decisiones. Entonces mira lo que hacen los demás. Cuando un político hace un meeting acarreando en camiones mucha gente, alguien dice, ¿para qué? Está correcto desde el punto de vista evolutivo porque si todos los de la manada, o si la mayoría de la manada está haciendo eso, aplaudiendo, festejando y vivando a ese candidato, quizás tenga razón. Y es que no tomamos decisiones racionales. 80% de nuestras decisiones son emocionales y subconscientes. Desde la lógica diríamos que no. Por ejemplo, en Italia, no sé si se acuerdan, estaba la CLAC. Fue una empresa genial, la CLAC. Se le ocurrió a un señor, en la época de las óperas, en la plenitud de las óperas, de armar un equipo de gente, unas 30 personas. Él era el gerente, el manager. Iba al organizador de la ópera y le decía, yo tengo un equipo de aplaudidores. Cuando nosotros nos metemos en las óperas, toda la gente sale más contenta. Y creen que la ópera fue mejor. Y lo empezaron a contratar. Tenía hasta una lista de precios. En el Museo de Londres se encuentra la lista de precios de la CLAC italiana. Tantas liras por aplausos simples, aplausos efusivos más, gritos de bravo, todo. Cada cosa tenía su precio. La CLAC era fenomenal. Cada vez que los contrataban, los aplaudidores profesionales, la ópera parecía más buena. Esa función fue mejor. ¿Y será que fue mejor? De hecho, ustedes verán comedias como Big Bang Theory o distintas, ¿no? Escucharon que tiene risas de fondo. Hay gente que se ríe, a lo mejor es grabado. Pero ¿saben qué es? Es el efecto bucle de la manada. Si sentimos que otros seres como nosotros, mamíferos, sapiens, homo sapiens semejante a nosotros, se están riendo, es que debe ser gracioso. Cada vez que intentaron sacar las risas grabadas de algún capítulo de esa serie, la evaluación fue pésima. El mismo chiste, el mismo gag, no tenía gracia. A ese punto de inconsciencia es que trabaja nuestro cerebro. Los referéndum actúan sobre el mecanismo del bucle de manada también. Si la gran mayoría está diciendo que sí, debe ser porque tiene razón el sí.